¿Te has sentido alguna vez derrotado por las circunstancias de la vida? ¿Te has preguntado si es posible experimentar una victoria constante y duradera incluso en medio de pruebas y tribulaciones? ¿Cómo podemos, como creyentes, afirmar que somos más que vencedores cuando enfrentamos dificultades aparentemente insuperables? Estas preguntas son cruciales para nuestra vida espiritual y las respuestas se encuentran en Romanos capítulo 8, versículo 37. En nuestro devocional de hoy titulado Victoria en Cristo, exploraremos este versículo y descubriremos el poder y la certeza de la victoria que tenemos en Cristo, una victoria que trasciende todas las dificultades y adversidades. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito para descubrir cómo este devocional nos llama a vivir con confianza, gozo y una perspectiva de victoria en todas las áreas de nuestra vida, enfrentando las pruebas con fe y testificando del poder transformador de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para entender completamente el poder de Romanos capítulo 8, versículo 37, debemos considerar el contexto en el que Pablo escribe estas palabras. El capítulo 8 de Romanos es una de las secciones más ricas y alentadoras del Nuevo Testamento. Pablo comienza hablando de la vida en el Espíritu y la libertad de la condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. A lo largo del capítulo, él expone la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, en el anhelo de la creación por la redención final y la seguridad de la glorificación futura de los hijos de Dios. Llegamos a Romanos capítulo 8 del versículo 35 al 39, una doxología de la seguridad del amor de Dios. Pablo enumera una serie de obstáculos potenciales como la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Estas pruebas no son hipotéticas, reflejan las experiencias reales de los creyentes en la época de Pablo y a lo largo de la historia de la iglesia. A pesar de estas adversidades, Pablo dice con confianza que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta afirmación es radical porque no solo asegura la victoria, sino que afirma una superación absoluta sobre todas las pruebas posibles. El término más que vencedores proviene del griego hipernikome, que sugiere una victoria que excede con creces cualquier triunfo ordinario. Esta victoria no es obtenida por nuestra propia fuerza o mérito, sino por medio de aquel que nos amó, refiriéndose a Jesucristo. Así, el contexto de este versículo no solo enfatiza la seguridad del creyente en el amor de Dios, sino también el poder transformador y victorioso de ese amor manifestado a través de Cristo. La frase más que vencedores implica una victoria que va más allá de la mera supervivencia o resistencia ante las adversidades. Es una victoria que incluye el triunfo total y completo asegurado no por nuestros propios esfuerzos, sino por la obra consumada de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Es importante reflexionar sobre la naturaleza de esta victoria y lo que significa ser más que vencedores en la vida cristiana. En primer lugar, esta victoria es una realidad presente y continua para los creyentes. No es una victoria futura que esperamos alcanzar, sino que una verdad actual que se realiza en nuestras vidas a través de nuestra unión con Cristo. Esta unión es fundamentada en el amor de Cristo, un amor que se manifestó de manera suprema en su sacrificio en la cruz. Es por este amor incondicional y sacrificial que podemos ser llamados vencedores porque Cristo ya ha vencido al pecado, la muerte y al maligno. En segundo lugar, ser más que vencedores no significa estar exentos de pruebas y dificultades. Al contrario, Pablo menciona específicamente las diversas tribulaciones que los creyentes pueden enfrentar. Sin embargo, la presencia de estas pruebas no disminuye la realidad de nuestra victoria. Al contrario, estas pruebas son oportunidades para experimentar y manifestar la victoria de Cristo en nuestras vidas.
La victoria que tenemos en Cristo no es una ausencia de conflictos, sino una superación de ellos a través del poder de su amor y gracia. Finalmente, la victoria de la que habla Pablo es integral y abarca todos los aspectos de nuestra vida. No es una victoria parcial o limitada a áreas específicas. Es una victoria que afecta nuestra mente, emociones, espíritu y cuerpo. Es una victoria que transforma nuestra forma de ver las pruebas, nos da paz en medio de las tormentas y nos capacita para vivir con esperanza y propósito incluso en medio de las adversidades más severas. Aplicar la verdad de Romanos 8:37 en nuestra vida diaria implica vivir con la confianza y la certeza de que somos victoriosos en Cristo, sin importar las circunstancias. Esta aplicación práctica comienza con un cambio de mentalidad. Debemos adoptar una mentalidad de vencedores, no basada en nuestro propio poder o habilidad, sino en la seguridad de que Cristo ha conquistado todas las cosas por nosotros. Esto significa enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva de fe, sabiendo que a pesar de las dificultades, la victoria ya ha sido asegurada por Cristo. Además, debemos aprender a depender del poder del Espíritu Santo en nuestras luchas diarias. La victoria que tenemos en Cristo no es el resultado de nuestras propias fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Esto implica una vida de oración constante, búsqueda de la guía divina y obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Cuando enfrentamos tentaciones, pruebas o dificultades, debemos recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, capacitándonos y dándonos la fuerza para vencer. Las consecuencias de vivir en la realidad de ser más que vencedores son profundas y transformadoras. Primero, esta realidad nos da una paz y un gozo inquebrantables, incluso en medio de las pruebas. Sabemos que nuestra victoria no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra posición en Cristo. Esta paz y gozo se convierten en un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean, ya que pueden ver la diferencia entre nuestra actitud y la respuesta a las dificultades. Segundo, vivir como vencedores en Cristo nos permite caminar en libertad. La victoria que tenemos en Cristo incluye la liberación del poder del pecado y la culpa. No estamos más bajo la condenación, sino que vivimos en la libertad que Cristo nos ha dado. Esto significa que no somos esclavos de los hábitos, las adicciones o los patrones de pensamiento negativos. Podemos vivir vidas transformadas y renovadas reflejando la imagen de Cristo en todo lo que hacemos. Sin embargo, si no abrazamos esta verdad y vivimos con una mentalidad de derrota, las consecuencias pueden ser desastrosas. Podemos caer en la desesperanza, la apatía espiritual y la falta de propósito. Nos volvemos vulnerables a las mentiras del enemigo que busca robarnos la alegría y la paz que Cristo nos ofrece. Por lo tanto, es esencial recordar y afirmar constantemente nuestra victoria en Cristo y permitir que esta verdad guíe cada aspecto de nuestra vida. A pesar de la realidad de nuestra victoria en Cristo, Pablo nos advierte que no debemos bajar la guardia. La vida cristiana es una lucha continua contra las fuerzas del mal y las tentaciones del mundo. Aunque somos más que vencedores, debemos permanecer vigilantes y firmes en nuestra fe. El enemigo intentará constantemente a desalentarnos y hacernos dudar de nuestra victoria. Una de las advertencias más importantes es no caer en la complacencia espiritual. A veces podemos sentirnos tan seguros en nuestra victoria que descuidamos nuestra vida de oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Este descuido puede llevarnos a una vida cristiana superficial y a una falta de crecimiento espiritual. Otra advertencia importante es no confiar en nuestras propias fuerzas. Nuestra victoria está en Cristo, no en nosotros mismos. Si comenzamos a depender de nuestras habilidades o logros, estamos destinados al fracaso. La humildad y la dependencia de Dios son esenciales para vivir en la victoria que Él nos ha dado. El diablo siempre busca robarnos la victoria que tenemos en Cristo. Una de sus trampas más comunes es sembrar dudas sobre nuestra identidad en Cristo. Puede susurrar mentiras como no eres realmente un vencedor o Dios no te ama lo suficiente como para darte la victoria. Estas mentiras buscan menguar nuestra fe y hacernos sentir derrotados. Otra trampa es el desánimo.
El diablo puede magnificar nuestras fallas y debilidades, haciéndonos sentir que nunca podremos vivir una vida victoriosa. Puede hacer que nos enfoquemos en nuestras derrotas pasadas y hacer que olvidemos las victorias que Cristo ya ha ganado por nosotros. Es crucial que estemos siempre alertas y conscientes de estas tácticas del enemigo. Debemos recordar las promesas de Dios y resistir firmemente en la fe. Jesús, nuestro Salvador y Redentor, nos asegura que la victoria es nuestra en Él. En Juan 16:33 Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración es una afirmación poderosa de la victoria de Jesús sobre todo mal y adversidad. Jesús no solo nos ha dado el ejemplo de una vida victoriosa, sino que también nos ha dado el poder para vivir esa vida a través de su Espíritu Santo. Jesús nos llama a permanecer en su amor y a confiar en su victoria. Nos asegura que nada puede separarnos de su amor y que en Él somos más que vencedores. Esta promesa nos da la confianza y la seguridad de que, independientemente de lo que enfrentemos, nuestra victoria está garantizada en Cristo. Además, Jesús nos invita a venir a Él con nuestras cargas y a encontrar descanso para nuestras almas. Nos ofrece paz en medio de las tormentas y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. Su amor y su gracia son suficientes para sostenernos y darnos la victoria en cada situación. En nuestra vida diaria, la verdad de ser más que vencedores en Cristo debe influir en cómo enfrentamos los desafíos y las pruebas. Hoy en día muchos enfrentan dificultades financieras, problemas de salud, conflictos relacionales y presiones sociales. En medio de estas circunstancias es fácil sentirse abrumado y derrotado. Sin embargo, la verdad de Romanos 8:37 nos recuerda que en Cristo tenemos la victoria sobre todas estas cosas. En un mundo donde las noticias suelen estar llenas de negatividad y de desesperanza, los cristianos tienen la oportunidad de ser portadores de esperanza y luz. Nuestra victoria en Cristo nos permite vivir una perspectiva diferente, sabiendo que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Podemos enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que nuestra victoria no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra posición en Cristo. Además, en la vida actual nuestra victoria en Cristo nos llama a vivir una vida de testimonio y servicio. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad y a llevar el mensaje del Evangelio a los demás. Esta victoria no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que otros puedan ver la esperanza y el poder de Cristo a través de nuestras vidas. Oremos. Señor, te doy gracias por la victoria que tengo en Cristo Jesús. Gracias porque a pesar de las pruebas y tribulaciones, puedo vivir con la certeza de que soy más que vencedor por medio de tu amor. Ayúdame a recordar siempre esta verdad y a vivir con confianza y gozo, sabiendo que mi victoria está segura en ti. Fortalece mi fe y mi confianza en ti y permíteme ser un testimonio de tu amor y poder en medio de este mundo. No permitas que las mentiras del enemigo me desalienten o me hagan dudar de mi victoria en ti. Llena mi corazón de tu paz y alegría y ayúdame a vivir cada día en la plenitud de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.